¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es el licenciado Arturo Portillo. En esta ocasión les voy a hablar de otro tema muy particular. Es, Hay distintas inquietudes respecto a cuánto es lo que se tiene que pagar o cuánto es lo que hay que pagar de pensión alimenticia a los menores de edad. Okay. La respuesta idónea es no hay respuesta. Es decir, primero que nada hay que tener mucho cuidado. Yo he escuchado a muchos abogados, colegas, que de alguna manera lo que hacen es decir, no, yo te garantizo que te van a dar un 30%, un 40%, un 20%. No. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley no dice nada, no te establece un porcentaje de cuánto es lo que tienes que pagar de pensión alimenticia por tu menor o tus menores hijos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, cuando inicia una controversia de carácter procesal, de carácter jurídico en los juzgados, para determinar cuánto es lo que se tiene que pagar de pensión alimenticia, existen dos pensiones alimenticias. La primera es cuando se llega a un juzgado y dice, necesito, la madre o el padre llega y dice, necesito una pensión alimenticia para mis hijos por parte de mi contraparte, le vamos a poner contraparte, la madre o el padre de los hijos. Entonces el juez tiene que determinar por el bienestar, por el interés superior de la niñez, es decir, por el bienestar de los propios hijos, tendrá que determinar una pensión alimenticia. Hay dos aspectos que se tienen que tomar para la pensión alimenticia provisional y la definitiva, que es cuando ya viene una sentencia. En relación a qué se fija la pensión alimenticia, a dos cosas en particular: a la necesidad de los menores y a la necesidad de los menores o de la esposa, porque en muchas ocasiones la esposa requiere de pensión alimenticia también. Ok, para la pensión alimenticia de los menores se requiere, y aparte de la contraparte, el esposo o la esposa, y se tendrá que fijar en dos aspectos. Uno es la necesidad de la persona que requiere de la pensión alimenticia, y la otra, la capacidad de la persona que tiene que dar la pensión alimenticia. Es decir, si los menores tienen una necesidad de 10,000 pesos mensuales, pero la persona que tiene que dar la pensión alimenticia tiene una capacidad de 100,000 pesos mensuales, pues bueno, hay que tomar en cuenta esos dos parámetros. Tiene necesidad de 10, tiene capacidad de 100,000 pesos de capacidad de pensión alimenticia, pues vamos fijando un punto intermedio, le fijamos 50,000. Oye, pero nada más necesitan 10. Sí, pero tiene una capacidad alta. Es por eso que la ley nunca nos habla de capacidades reales, nunca nos habla de un porcentaje específico. Se toman en cuenta esos dos aspectos. Y tomando en cuenta esos dos aspectos, pues automáticamente de ahí se basa. ¿Cómo vamos a acreditar, cómo vamos a ver cuánto es la necesidad de cada una de las partes? Bueno, cada entidad federativa es distinta. Por ejemplo, hay entidades federativas que dicen, tú dime bajo protesta, decir verdad, cuáles son tus gastos, es decir, manutención de la alberca, escuela de los niños, transporte de los niños, etcétera, etcétera, asciende a 100,000 pesos mensuales, a 200,000 pesos mensuales. He tenido casos donde se fija una pensión alimenticia de 300,000 pesos a una de las partes. ¿Por qué? Porque la parte que está pidiendo la pensión alimenticia logra acreditar todo esto. Servicio de Netflix, servicio de televisión por cable, teléfonos celulares, chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hace una cuenta bajo protesta de decir verdad, perdón, y el juez tiene la obligación de creer que bajo esa protesta, porque así lo establece la legislación respectiva, que bajo protesta de decir verdad es la necesidad de los menores para recibir esos 300,000 o 400,000 o 500,000 pesos de pensión alimenticia. Ok, en esta situación hay legislaciones que dicen, tú solamente dime cuánto gana, acredítamelo con un cheque de nómina o acredítamelo con estados de cuenta que tengas en tu casa antes de que se haya ido la parte contraria, los ofreces dentro del juicio y dices, mira, está trabajando para tal lugar y recibe un sueldo mensual de 300,000. Ok, le fijo una pensión alimenticia de 100,000 o de lo que sea. En este sentido, varía mucho esta situación. Se establece una pensión alimenticia provisional al inicio del juicio y posteriormente se le da la oportunidad a la parte contraria para que se defienda, diga, no, pues es que tengo más gastos, tengo más hijos, tengo más esto, tengo más lo otro. Entonces, en ese sentido,
hay que acreditar todo eso y lo más seguro es que se disminuya en la definitiva, en la pensión alimenticia definitiva, el porcentaje o la cantidad. Todos los jueces ya por lo regular lo fijan en porcentaje de los ingresos, sean los ingresos que sean. ¿Cuánto sería algo normal? Algo normal sería un 30%, por uno o por dos hijos, 30% genérico, pero pueden fijar pensiones alimenticias de 10% o pensiones alimenticias de 40, 50% de los ingresos. Depende de infinidad de factores, de infinidad de situaciones, como puede ser esto, el acreditar cuál es la necesidad y cuál es la capacidad. Si una persona recibe un sueldo o ingresos de 1 millón de pesos mensuales, entonces, pues bueno, su capacidad es muy grande. Puede darle pensión alimenticia de $500,000 de pesos y no le afecta, entre comillas, porque sus gastos no son de $500,000, por decir algo, ¿no? Entonces es muy variable. La incógnita o la respuesta a esta pregunta de que si de cuál es, cuánto es lo que se fija, pues es variable. ¿Cuánto sería algo normal? 30%. Pero no es algo genérico, no es algo que venga en la ley, no es algo que por disposición legal se tenga que hacer. Es lo normal, digámoslo. Pero algo normal puede ir del 10% al 30% de los ingresos generales. Más aparte, se puede estipular que servicios médicos, etc. ¿Qué es lo que incluye una pensión alimenticia? En términos generales, educación, calzado, vestido, entretenimiento. Es decir, si estaban acostumbrados a un estilo de vida de viajar a Europa 2 veces al año, pues eso incluye. Calzado, oye, pues le doy unos zapatos usados que se los compro en 100 pesos. No, el calzado es lo que las necesidades. No establece que cumplas con un requisito legal que diga tengo que darle vestimenta. Me voy y compro prendas de 20 pesos, de 50 pesos, de segunda mano y con eso ya cumplo. Alimentación, voy y les compro un costal de 10 kilos de arroz y eso que les ajuste para 2 meses. No. Tendrá que ser determinable en dinero y depende de cada entidad federativa, si es acreditándolo dentro de todo el proceso o es bajo protesta de decir verdad. Entonces, conclusión, ¿qué podríamos llegar a decir? Pues esta situación de que hay que acreditarlo en ese sentido. Ahora viene otra controversia, cuando es materia penal y no podemos acreditar, o en materia familiar no podemos acreditar cuánto es lo que gana la persona, ok, los criterios ya consuetudinarios, es decir, más por costumbre, es que se fija una pensión alimenticia de un salario mínimo por menor, es decir, tenemos 3 menores de edad, entonces serían 3 salarios mínimos y esto es por costumbre, no por establecimiento de una ley específica que diga que se tendrá que fijar en ese sentido. Ok. Así de variante, ¿cómo podría llegar a concluir este video informativo de información técnica jurídica? Bueno, lo podría resumir al final de cuentas como estas dos situaciones que les dije desde el principio. En medida a que se fija una pensión alimenticia, a la necesidad económica de recibir los alimentos y a la capacidad. Si una persona tiene una necesidad de 50,000 pesos mensuales, pero la persona gana un sueldo de 12,000 pesos mensuales, es imposible que lo dé, no lo va a poder dar. Entonces va a ir en relación a estas dos situaciones para ver cuál, llegar a un punto medio justo, sea lo que sea justo, y que determine un juez esta situación y esta cantidad o este porcentaje establecido para que traten de cubrirse precisamente necesidades de calzado, vivienda, vestido, educación y entretenimiento o diversión. Esto incluye vacaciones o lo que sea necesario. Depende mucho del estilo de vida que se llevaba durante el matrimonio o durante el mantenimiento de los hijos a la separación de estos que se exige precisamente eso. También hay una pensión alimenticia retroactiva, pero eso lo hablaremos en un momento posterior. Espero haber sido un poquito claro y haber esclarecido un poquito más y no haberle dejado más dudas que esclarecimientos en este video. Gracias infinitas por haberme concedido el tiempo de escucharme a lo largo de este video. Se los agradezco mucho, quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, al margen en la parte inferior del video o en mis redes sociales. Gracias y que tengan un excelente día.